Los primeros pobladores de América y Nicaragua. Comencemos hablando de cómo se cree vinieron las primeras personas que poblaron América. Hace miles de años, a través del estrecho de Bering, en una época en que no estaba cubierto por el agua, llegaron a América los primeros pobladores provenientes de Asia. Estos primeros pobladores eran cazadores, pescadores y recolectores, llevaban una vida nómada. Esto quiere decir que, cuando la comida escaseaba, se trasladaban a otro lugar en busca de más comida. Así ocuparon inmensos territorios en América del Norte y cuando los grandes animales, como el mamut, comenzaron a desaparecer, emigraron más hacia el sur. Otros grupos de pobladores, al parecer, procedían de Australia, Polinesia y Meleniche. Estos cruzaron el Océano Pacífico hasta llegar a las costas de América del Sur. A lo largo de miles de años un grupo lograron dominar la agricultura y entre estos algunos llegaron a formar sociedades complejas, incluso imperios. Los más avanzados fueron los incas, los mayas y los aztecas. Los incas desarrollaron su cultura en Perú, en donde formaron un imperio que se extendió a los territorios actuales de Ecuador, Bolivia y el norte de Chile y Argentina. La capital fue la ciudad de Cusco y su lengua era el quechua. Cultivaron la papa, maíz, frijoles y otros productos, usando obras de ingeniería como regadíos en terrazas. Criaban la vicuña para el consumo y la llama para la carga. Estos animales son una especie de camello pero más pequeños y sin jorobas. En las montañas construyeron caminos de piedras y en las ciudades edificios también de piedras, así como calles, plazas y sitios ceremoniales. Un ejemplo es la ciudad de Machu Picchu, donde podemos verla hasta hoy en día casi intacta ya que los conquistadores nunca la descubrieron. Su dios principal era el sol y practicaban el culto a sus antepasados, los que momificaban. Los mayas habitaron Guatemala y extendieron sus dominios al sur de México, la península de Yucatán, Belice y parte de Honduras. Construyeron ciudades, pirámides escalonadas y edificios de hasta 70 metros de altura. Algunas ruinas son Tikal en Petén, Guatemala, Copán en Honduras, Palenque en Chiapas y Chichén Itzá, en Yucatán, México. El cultivo del maíz los llevó a interesarse por la astronomía y llegaron a elaborar un calendario exacto de 365 días, un sistema de numeración, escritura jeroglífica. Su dios principal era Cuculcán, el Quetzalcóatl de aztecas y toltecas. Mucha de su mitología, tradiciones e historias se conocen gracias al Popol Vuh, un manuscrito en lengua quiché, uno de los dialectos mayas. Los aztecas. Originarios de México, fue una civilización con gran desarrollo cultural, social y militar, destacándose como guerreros. Cultivaron el maíz, construyeron acueductos, ciudades con calles bien trazadas, pirámides y edificios. Tuvieron una extraordinaria organización militar, su lengua fue el náhuatl, tuvieron un calendario tan exacto como el de nuestros días, su capital era Tenochtitlán, en donde hoy es la Ciudad de México. La población indígena del Pacífico de Nicaragua. Los primeros pobladores que se asentaron en Nicaragua lo hicieron hace unos 10.000 años, cuando el territorio de Nicaragua era paso entre el norte y el sur del continente. Poco sabemos de ellos. Posteriormente llegaron grupos procedentes del sur, antepasados de Miskitos y Sumos. Otro grupo que habitaba el territorio nicaragüense eran los chontales matagalpas, de procedencia discutida aún. Desde el siglo VI, según algunos y VIII según otros investigadores, comenzaron a llegar grupos procedentes del norte, que se establecieron en la llanura del Pacífico nicaragüense, los chorotegas o mangues, los maribios, nagrandanos, sutiabas, los nahuas, pipils o nicaraguas. Los chorotegas o mangues. Al principio se extendieron por todo el área del Pacífico, desalojando a los antepasados de los Miskitos y Sumos de la región de los lagos. Después los chorotegas serían obligados por los nicaraguas a retirarse de Rivas, limitándose a Managua, Masaya, Carazo y Granada, donde se organizaron en varios tribus, siendo las principales, los dirianes y los niquiranos. Los maribios, nagrandanos y sutiabas. Llegaron poco después que los chorotegas y hablaban diferente lengua. Se establecieron en las llanuras de León y parte de Chinandega, entre la costa del Pacífico y la cadena de volcanes del Cosillín al Momotombo, que hoy recibe su nombre, Cordillera de los Maribios, que se ha cambiado a Marrabios. Los nahuas, pipiles o nicaraguas. Llegaron en varias épocas, la más antigua en el siglo VIII, otra por el año 1200 siglo XII y otra en el siglo XV. Su principal asentamiento fue la zona de Rivas donde desalojaron a los chorotegas. Según su tradición, buscaban una tierra donde había dos volcanes en una isla, siendo esta la isla de Ometepe en el lago Cocibolca.
Su lengua era el nahual, igual que los chorotegas, pues procedían de la misma región de México, y por su relación de siglos en Nicaragua, adquirieron costumbres y modos de vida similares. Los hombres de estas tribus se dedicaban a la agricultura, a la caza y a la pesca, las mujeres recolectaban frutas silvestres. Las viviendas formaban pequeños caseríos y aldeas para defender sus poblados y cultivos. Las tierras eran comunales y cada familia tenía derecho a trabajar una parcela. Las chozas donde vivían eran de paja forradas con caña y los techos cubiertos de hojas palmeras. En el centro del pueblo se encontraba la casa del teite, jefe o cacique, y la plaza donde estaba el templo y el mercado. Los teites eran asistidos por un consejo de ancianos, monéxico, que eran los que declaraban la guerra o la paz. La guerra entre los indígenas era frecuente por límites territoriales. El cultivo más importante era el maíz, del cual dependía la subsistencia de la población. Lo sembraban 2 veces al año. El maíz lo consumían en forma de bebidas, pozol y tiste, o en forma de comida como tortillas, tamales y atoles. Los nicaragüas cultivaban el cacao, del cual hacían chocolate, bebida especial para los nobles quienes lo tomaban en guacales y en jícaras labradas. También sembraban frijoles, yuca, tabaco, calabazas y legumbres, además de algodón jenequén, achiote y chile. Los animales domésticos más conocidos fueron el chompipe, pavó, y unos perritos llamados hulos. Las mujeres hacían tejidos de algodón, así como sogas, cuerdas, sondalezas y mecates. Solo a las mujeres y a los jóvenes les era permitido entrar al mercado. Era prohibido por sus leyes vender fuera del mercado. Como dinero utilizaban las semillas de cacao, aunque a veces el intercambio de productos lo hacían por medio de trueque, o sea, intercambiaban una cosa por otra. Entre los indígenas que habitaron la zona del Pacífico había distintos grupos sociales, el superior, formado por el consejo de ancianos, caciques, capitanes guerreros y sacerdotes. Le seguían las personas dedicadas al comercio y los agricultores que formaban la mayoría de la población. En las temporadas en que no se dedicaban a la agricultura, hacían artesanías y cuando era necesario eran guerreros. Todos eran libres y tenían derecho a utilizar la tierra de la comunidad a la que pertenecían. Los sirvientes y esclavos eran el grupo más bajo, formado por prisioneros de guerra, extranjeros vendidos en los mercados y los que no pagaban sus deudas. Los pueblos indígenas creían que el mundo había sido creado por el dios Tamagastad y la diosa Zipatonat. Tenían a otros dioses menores. Los sitios más importantes para el culto religioso eran los templos. La población indígena de la costa Caribe. Los grupos que vinieron del sur y que finalmente se establecieron en la costa atlántica o Caribe eran menos adelantados que los del Pacífico. Eran nómadas. Sin embargo, una parte de estos grupos prefería asentarse en los lugares cercanos a los ríos y al mar, pues se dedicaban a la caza y a la pesca. Los Miskitos y Sumos se asentaron en la parte norte de la costa atlántica y los Ramas en el sur desde el río San Juan hasta el río Escondido. Estos pueblos indígenas vivían en pequeños grupos de 200 personas, unidas por lazos familiares. El mando lo ejercía un anciano y únicamente escogían un jefe cuando entraban en guerra con grupos vecinos. Los conflictos se debían a los constantes desplazamientos de los indígenas a otros territorios en busca de alimento, pero no duraban mucho tiempo y no acarreaban grandes destrucciones materiales ni humanas. La pesca de la tortuga llegó a ser la principal actividad de sobrevivencia para algunas tribus costeras. Sin embargo, la mayoría de la población indígena se dedicaba a la caza de monos, aves, venados, jabalíes, guatuzas, guardatinajas, iguanas, cuzucos y pavos. Otras tribus se dedicaban al cultivo de la yuca, el quequisque y el maíz. Tejían hamacas y vestidos de tuno. Para las tribus indígenas de la costa Caribe, el suquia era la persona más importante dentro de la tribu. Para los indígenas, el suquia era el que podía explicar los secretos de la naturaleza. Hasta aquí el tema abordado sobre los primeros pobladores de América y de Nicaragua. Esta información fue extraída del libro Historia de Nicaragua para niños y niñas de Carlos Navarro.
Si te fue útil esta información o te gustó, no dudes en darnos un me gusta y suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. Gracias y hasta pronto.